Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Teila Solís. Hoy es lunes 12 de julio del año 2021. Yo sé que es muy temprano todavía. Quizá algunos de ustedes se va a preguntar qué hace la hermana Keila tan temprano en las redes sociales, ¿verdad? Lo que pasa es que a las 10 de la mañana, a la hora que tengo que transmitir, tenemos por ahí algo pendiente que hacer. Y no quise dejar pasar un lunes más sin entregar la meditación de la palabra, así que probablemente a esta hora no vaya a haber nadie conectado, ¿verdad? Pero igual quiero dejar grabado el mensaje, ¿verdad? Para que nos gocemos juntos con la palabra que Dios nos ha dado para este día. Es un mensaje sencillo y corto, pero sabemos que Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra. Así que a la hora que les sea, si entra a las 10, ahí va a encontrar ya el video grabado, y si no, a la hora que tenga tiempo, gócese junto conmigo, poniendo atención, ¿verdad? Lo que Dios va a hablarnos, que mejor que empezar a la semana de la mano de Dios, ¿verdad? Que acompañándonos su palabra. Anoche estuvimos gozándonos en el culto evangelístico, ¿verdad? La bendición de ayer ya pasó, así que hay que preparar nuestro corazón, hay que preparar nuestros oídos, ¿verdad? Hay que preparar todo nuestro ser para recibir la palabra de Dios en esta mañana. El tema de hoy para meditar se llama: al que cree, todo le es posible. Alabado sea el Señor. El verso que tomamos como clave es Marcos capítulo 9, versículo 23. Estoy hablando un poco bajo porque aquí todavía nadie se levanta y como los muchachos están de vacaciones, ¿verdad? Está todo el mundo durmiendo, pero en el nombre del Señor aquí estamos dispuestos a seguir trabajando dentro de la obra de Dios. Verso clave, Marcos 9, capítulo 23. Dice, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ese es el versículo clave para la meditación de esta mañana. Voy a hacer una oración para ponerme en las manos de Dios y que sea Él llenándome de gracia y que sea el Espíritu Santo de Dios dirigiendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias en esta mañana, Padre, porque tú nos fortaleces, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel. Te damos las gracias porque cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. En esta hora, Padre, me presento delante de ti, pidiéndote, Señor, que seas tú ayudándome, que sea tu Espíritu Santo fortaleciendo, que sea tu Espíritu Santo ampliándome el mensaje, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este tiempo. Señor, me presento delante de ti reconociendo, Señor, que estoy llena de ignorancia, que estoy falta de conocimiento, Padre, pero me pongo en tus manos, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Sabemos que somos instrumento en tus manos, Señor. Que tu palabra haga efecto, Señor, en la vida de mis hermanos y que este mensaje sea de bendición para todo aquel que decide escucharlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Pues bien, mis amados, en esta mañana estaremos meditando en la palabra de Dios y veremos la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesús. Conocemos muchos acontecimientos que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? A través de no es que los conozcamos porque hayamos sido testigos físicos de cuando Él estuvo aquí, sino que conocemos esos acontecimientos a través de las Escrituras. Sabemos de sanidades que hizo Jesús, sabemos de milagros que Él hizo y muchas otras cosas que Él realizó en su caminar, ¿verdad? Por aquí en la tierra. Cosas increíbles y cosas que para el ser humano es imposible que pasen, fueron las cosas que hizo Jesús. Y así como Jesús obró en aquel tiempo cuando Él caminaba en la tierra,
con la autoridad que él tenía siendo el Hijo de Dios, venciendo en aquellos días toda incredulidad del ser humano. En nuestros días, en nuestro tiempo actual, mis amados, también hay incredulidad en algunas personas. Incredulidad de que Dios pueda hacer algo en sus vidas para ayudarles a salir de la situación que pudieran estar viviendo. Gloria sea al Señor. Pero en esta mañana Dios nos alienta a través de su palabra y nos dice: al que cree, todo le es posible. ¿Cómo nos dice Dios en esta mañana? Al que cree, todo le es posible. Alabado sea el nombre del Señor. El contexto, antes de llegar a este versículo, mis amados, que tomamos como referencia, nos habla de un muchacho, como lo dice claramente la Escritura, un muchacho que estaba endemoniado o que estaba estorbado espiritualmente, como usted quiera decirlo, ¿verdad? Pero la palabra es clara y lo define claramente como un muchacho endemoniado. Sabemos que a veces es como un tabú, ¿verdad? Y estos temas no se quieren tocar, ¿verdad? Por lo delicado de la situación, pero si hay una referencia en la Biblia, si la Biblia lo está mencionando, es porque así fue, ¿verdad? Según el versículo 14 de Marcos 9, Jesús llegó donde estaban los discípulos esperándolo. Y en ese momento, cuando Jesús llega, se encuentra con una multitud y con escribas que estaban disputando con los discípulos. En el verso 16, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué disputáis con ellos? En otras palabras, les pregunta: ¿por qué discuten con ellos? Y en el versículo 17 dice que respondió alguien entre la multitud de todos los que estaban ahí esperando a Jesús y le dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Esta era la situación del muchacho. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron hacerlo. En el versículo 19 Jesús responde y les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús indica, ¿verdad?, que le traigan ese muchacho ahí frente a él. Entonces en el versículo 20 dice que le trajeron al muchacho. Y cuando el espíritu que estaba dentro del muchacho vio a Jesús, dice que lo sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Definitivamente en ese momento aquel espíritu que tenía dominado al muchacho se manifestó, ¿verdad? Y todo lo que el padre del muchacho le había explicado a Jesús que le pasaba, le estaba pasando en ese momento frente a Jesús. Aquel espíritu inmundo sabía quién era el que estaba frente a él. Sabía la autoridad que tenía Jesús como Hijo de Dios para reprenderle y para echarlo fuera de aquel cuerpo donde había habitado desde hace muchos años. Gloria a Dios. En el versículo 21 Jesús le pregunta al padre del muchacho: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto a su hijo? Y el padre le dijo: desde niño. Gloria sea al Señor. Y muchas veces le echa en el fuego. No solamente lo sacudía con violencia y no solamente lo hacía que se revolcara en el piso, sino que muchas veces hacía que el muchacho se echara en el fuego o en el agua para matarle. Y le dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y así llegamos a nuestro versículo clave. Gloria sea al Señor.
Inmediatamente nos dice la Escritura que el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad, alabado sea el Señor. La historia de este muchacho nos hace entender, mis amados, que no todas las enfermedades son necesariamente físicas y que no todos los padecimientos pueden ser causados de una manera natural en nuestro cuerpo, ¿verdad? Aunque también tenemos que entender que no todo proviene por una influencia de algún espíritu, alabado sea el Señor. Hay cosas que pueden ser causadas espiritualmente. ¿Cuánto tiempo tenía esta familia sufriendo con este muchacho? ¿Cuántos años llevaban viendo padecer al muchacho sin que nadie pudiera ayudarles? Y menciono cuánto tiempo tenía la familia sufriendo, porque cuando hay alguien enfermo en casa, mis amados, no solamente está sufriendo la persona que está padeciendo, sino que la familia sufre al ver el dolor de su ser querido sin poder hacer absolutamente nada. Desde niño, este muchacho había sido dominado por aquel espíritu, alabado sea el Señor. O sea que desde niño sus padres venían sufriendo junto con él aquello que aquel espíritu inmundo le provocaba que hiciera totalmente fuera de su voluntad. Entonces, por un momento pensemos como padres, ¿verdad? Todos los que tenemos hijos, imaginemos el dolor de aquel padre del muchacho al ver que su hijo era sacudido con violencia y que no tenía ningún control de sí mismo. Imaginemos la desesperación que debió sentir el padre del muchacho cuando veía que su hijo se aventaba al fuego o se aventaba al agua. Pero el día llegó, ¿verdad?, en que la misericordia de Dios se hizo presente en la vida de esta familia, porque el padre del muchacho escuchó de alguien que podía ayudarle. Si alguno de nosotros tuviera una necesidad, ¿verdad?, y llega a nuestros oídos que hay alguien que puede ayudarnos, sin duda alguna haríamos lo mismo que hizo el padre de este muchacho endemoniado. Iríamos a buscar a como dé lugar a esa persona, a pedirle ayuda, que hiciera algo a nuestro favor. Amén. Escuchó de alguien, llegó a los oídos del padre de este muchacho, escuchó de alguien que había sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escuchó de alguien que había sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. Escuchó de alguien que había sido enviado a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Alabado sea el Señor. Llegó a sus oídos que Jesús estaba ahí y que podía hacer solo eso. Sin duda alguna, su hijo estaba siendo oprimido por un espíritu inmundo. Y él hizo lo que todo padre hace, ¿verdad?, cuando uno de sus hijos tiene alguna necesidad. Sin duda alguna, este muchacho estaba siendo dominado por un espíritu maligno desde que era niño. Cuando en nuestra vida, ¿verdad?, nos topamos con personas que están espiritualmente estorbadas, que están siendo influenciadas por algún espíritu, tendemos a creer que esto podría ser consecuencia de sus malas acciones, ¿verdad? Tendemos a creer que tal vez estas personas se metieron en terrenos donde no debían, que tal vez estas personas consultaron a hechiceros, que tal vez estas personas tuvieron malas prácticas, ¿verdad? Esto pudiera ser en algunos casos, pero vemos con este ejemplo que no siempre es así, mis amados hermanos,
porque este muchacho, dice la escritura, ¿verdad?, que había sido oprimido desde que era un niño. Y pensemos en nuestros hijos, en la inocencia de nuestros hijos cuando son niños, ¿verdad? Qué mal podría haber hecho un niño, qué mal hizo este niño como para recibir esto como un castigo. Sin duda alguna, ¿verdad? Este no es el caso de que el muchacho haya hecho algo para provocar que ese espíritu inmundo tuviera dominio sobre él. El padre del muchacho le expone la situación a Jesús, le explica el padecimiento de su hijo. Y ahí, ¿verdad?, en presencia de Jesús, él está viendo y él está presenciando cómo el muchacho es influenciado y es dominado por ese espíritu. Pero me llama la atención, ¿verdad?, cómo le pide algo, porque le dice a Jesús, me llama la atención de qué manera el padre del muchacho se acerca y le expone a Jesús la situación que están viviendo y de qué manera le pide que haga algo por su hijo. Porque le dice, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, gloria sea el Señor. El padre del muchacho, mis amados, sin duda alguna, sabía que Jesús podía hacer algo para ayudarle, porque por eso él estaba en aquel lugar. Por eso él había llevado al muchacho a la presencia de Jesús, porque él tenía la seguridad, él sabía que Jesús era el único que podía hacer algo para ayudar a su hijo. Entonces, por eso es que él había ido ahí a buscar a Jesús. Y aún dentro de su desesperación, porque me imagino que como padre, al ver a su hijo padecer de aquella forma, ¿verdad?, eso debió haber en él una gran desesperación, ¿verdad?, por recibir la ayuda de Jesús. Pero aún así, con toda aquella desesperación que él pudo haber sentido como padre al ver a su hijo sufrir, aún así, él no llegó exigiéndole a Jesús que le ayudara. Él no llegó reclamándole nada. No llegó reclamándole ningún milagro a Jesús, como en estos tiempos, ¿verdad?, que mucha gente dice ahora, que le dice a otras personas, reclame su milagro. Aquí en la escritura no estamos viendo eso, sino que el padre del muchacho llegó con toda humildad y le dice, ¿verdad?, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Aquí estamos viendo que no cabe el decir que decrete nada, ¿verdad?, y que reclame nada. Aquí no está reclamando él ninguna bendición. Sabemos que Dios es soberano y nosotros no somos nadie, nosotros no somos quien para exigirle ni reclamarle nada a Dios. Si Dios dentro de su infinita misericordia, si Dios dentro de su voluntad, ¿verdad?, permisiva, si Dios dentro de su soberanía decide hacer algo para darnos sanidad, si Dios decide tener misericordia con nosotros y darnos la salida a algún problema o darnos la sanidad, gloria sea a Dios. Y si decide no sanarnos y dejarnos, ¿verdad?, padeciendo Él en su misericordia y en su soberanía, también digamos gloria a Dios. Con humildad, el padre del muchacho le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Así que con este ejemplo vemos, ¿verdad?, que a Dios no hay que reclamarle nada, que no somos quien para reclamarles ningún milagro, que no somos quien para reclamarle ninguna bendición. El padre del muchacho estaba desesperado y necesitaba que Jesús le ayudara, pero aún así le dijo, si puedes hacer algo. Si puedes creer, le dice Jesús, al que cree, todo le es posible. Alabado sea el Señor.
Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué estamos viviendo cada uno de nosotros de manera personal? Bendito sea el Señor. ¿En qué estamos necesitando que Dios intervenga a nuestro favor? ¿En qué estamos necesitando que Dios nos ayude? Tal vez estarán pensando, ¿verdad? En mi casa no hay ningún endemoniado. Pero este solamente es un ejemplo de lo que Dios puede hacer si recurrimos a Él y le pedimos ayuda. Alabado sea el Señor. Si hay alguna enfermedad que le tiene padeciendo, si hay alguna enfermedad que en este momento le tiene postrado, recurramos a Dios. Él es nuestro sanador. Así como el padre de este muchacho supo de Jesús y recurrió a Jesús, creamos en las promesas que tiene Dios para nosotros en su escritura. Digámosle también nosotros que ayude a nuestra incredulidad, ¿verdad? Porque a veces como seres humanos no tenemos la capacidad, ¿verdad? Para decir, yo le creo al 100%, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos ayude y que ayude nuestra incredulidad. Necesitamos decirle a Dios que aumente nuestra fe. Dios también tiene misericordia de nosotros. Y al igual que en aquel día actuó a favor de este muchacho, puede llegar el momento en que Dios actúe en nuestra vida con misericordia y responda a nuestras oraciones. Bendito sea Dios, como la tuvo con este muchacho. Que los errores que hemos cometido, mis amados hermanos, en nuestro pasado, porque como cometemos muchos errores, sabemos que ninguno de nosotros es perfecto, mis amados. Si algo tuvimos en nuestro pasado cuando estábamos alejados de Dios, son muchos errores. Y aún en nuestra vida presente no somos perfectos. Seguimos cometiendo errores. Entonces, que los errores que hemos cometido durante nuestra vida no nos impidan acercarnos al Dios de misericordia. El Salmo 103, versículo 3 nos dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Bendito sea el Señor. Podría ser también que nuestras heridas no sean físicas, mis amados. Quizá hayamos tenido una vida difícil, probablemente en algún momento no tomamos las decisiones correctas y nos equivocamos, y en este momento hay en nuestro corazón recuerdos de muchos maltratos y pudiéramos estar guardando en nuestro corazón heridas profundas, heridas emocionales. Quizá durante nuestra vida hemos recibido maltratos e insultos, pero en esta mañana Dios nos dice, acércate a mí. También esas heridas las puedo sanar. No solamente las heridas físicas, sino también las heridas emocionales. Todos aquellos malos recuerdos que nos causaron tristeza, no hay por qué guardarlos y llevarlos cargando durante toda nuestra vida. Entreguémoselo al Señor, porque dice que Dios también puede sanar a los quebrantados de corazón. Alabado sea su nombre. Si durante tu vida has creído en tanta cosa vana, si durante tu vida has creído en tanta cosa que no tiene fundamento y has hecho cosas que ni siquiera sabes por qué las estás haciendo, ¿por qué no abrir tu corazón y creer en Dios? ¿Por cuántas dificultades estamos pasando en este momento algunos de nosotros? ¿Creemos que Dios puede hacer algo a nuestro favor, mis amados hermanos? ¿Creemos que Dios puede hacer algo a nuestro favor? El padre del muchacho dijo, creo,
y ayuda mi incredulidad. Después de eso Jesús reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Alabado sea el Señor. Después que el espíritu salió de este muchacho, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bendito sea el Señor. No desmayemos, mis amados. Esta mañana Dios nos invita a continuar fieles a sus promesas. Hagamos nuestras las promesas de Dios. Las promesas que quedaron plasmadas en las Escrituras son para sus hijos. Hagámoslas nuestras, mis amados. Creamos que todo es posible en las manos de Dios. No sigamos escuchando de lejos que hay un Dios que hace posible lo que para el hombre es imposible, mis amados. No sigamos escuchando de lejos que hay un Dios que hace maravillas. Dios en esta mañana te dice: cree en mí. No lo escuchemos de lejos, ni lo miremos de lejos. Yo recuerdo, ¿verdad?, que antes que viniera al Evangelio, había un pastor, un matrimonio de pastores que llegaban a predicar a un parque donde yo acostumbraba llevar a mis hijos por las tardes. Y yo ya sabía a qué día llegaban y a qué hora llegaban. Mucho tiempo me senté en el pasto a escuchar desde lejos. Y yo me preguntaba y decía: ¿será que todo eso que están diciendo es real? ¿Será que todo eso que están predicando es verdad? Yo escuchaba de aquel Dios lleno de misericordia. Yo escuchaba desde lejos. Mucho tiempo escuché desde lejos. Durante mi vida Dios me rodeó de muchas personas que me hablaban del Señor, de su amor y de su misericordia. Y yo escuchaba desde lejos. Hasta que un día tuve la necesidad y por mi propia voluntad decidí acercarme a conocer a ese Dios del cual yo ya había escuchado desde hace mucho tiempo. No lo escuchemos desde lejos, mis amados. Acerquémonos a Él. No tenemos nada que perder, mis amados. Muchas veces nuestro estado, ¿verdad?, en el que nos encontramos, como en mi caso, yo decía: si yo ya perdí todo, ¿qué más tengo que perder? ¿Qué puedo perder si me acerco a conocer ese Dios del cual tanto me han hablado? No sigamos escuchando desde lejos, mis amados. Acerquémonos y metámonos completamente a la presencia de Dios. Alabado sea su nombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hagamos nuestro esta promesa, mis amados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No nos desanimemos, mis amados, cuando vemos a nuestra familia que no quiere entrar, ¿verdad? Yo siempre digo: a mí nadie me obligó. Dios me habló y me rodeó durante 30 años. Y yo no tenía tiempo para Él, no me interesaba. Pero hubo un momento donde en mi propia voluntad decidí llegar y escuchar de cerca a ese Dios de las cuales yo escuchaba tantas maravillas. Dejemos esa sequedad en la que a veces nos encontramos viviendo, mis amados, y acerquémonos a Dios. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabado sea su nombre. Jesús dijo también: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea su nombre. Entonces, mis amados, antes de darlo todo por perdido, antes de perder la esperanza, ¿verdad?, en que nuestra vida puede cambiar, por difícil que sea la situación que estemos viviendo, mis amados, recurramos primero a Dios.
Antes de darlo todo por perdido, recurramos primero a Dios. Aunque tengamos muchos años viviendo esa situación difícil, recordemos que este muchacho del cual estamos hablando fue atormentado desde niño, pero llegó el día en que Dios tuvo misericordia de él. Situaciones llegan a nuestras vidas, mis amados, claro que sí, llegan situaciones difíciles a nuestras vidas, pero a veces estas situaciones no son para muerte, sino que estas situaciones nos van a llevar a tener un acercamiento personal con Dios. A veces estas situaciones son para que Dios se glorifique en nuestra vida a través de ello, gloria sea al Señor. En el versículo 26 de Marcos 9 nos dice la Escritura que una vez que el espíritu salió del muchacho, quedó ahí tendido como si estuviera muerto. Y muchos que estaban ahí decían, está muerto. Pero Jesús dice ahí que tomándole la mano, lo enderezó y le levantó. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces no nos dejemos vencer por ninguna situación, mis amados hermanos. Todavía tenemos vida. Todavía no hemos muerto, mis amados. Probablemente estemos postrados, ¿verdad? Probablemente la gente cree que nuestra situación no nos vamos a levantar, pero eso no es así. Extiéndele tu mano a Dios. Si estás caído emocionalmente, ¿verdad? Si crees que tu situación no tiene remedio y que no hay salida para lo que estás viviendo, Dios te puede tomar de la mano en esta mañana y te puede enderezar y levantarte de la misma manera que levantó a aquel muchacho, del cual todos creían que ya estaba muerto. Extiéndele tu mano a Dios y deja que Dios te guíe y deja que Dios enderece tu caminar. Alabado sea el Señor. Deja que Dios te levante. Permite que la misericordia de Dios se haga presente en tu vida. Alabado sea el Señor. Deja que Dios te levante. Aunque hayas caído, ¿verdad? Y te hayas ensuciado en el lodo cenagoso, Dios puede levantarte. Cree en el poder de Dios, mi amado hermano, y acércate a Él. No exigiendo, acércate a Él reconociendo tu situación, reconociendo que le necesitas. Pon tu fe primeramente en Dios. Porque Hebreos 11:6 nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el nombre del Señor. Mucho tenemos que aprender de la palabra de Dios. No sé de qué forma pudo hablar Dios a su vida en esta mañana a través de su palabra. No sé cuál sea la situación que usted está viviendo, pero sí sé la situación que yo estoy viviendo. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas y a veces el enemigo pone en nuestros ojos ciertas cosas que nos hace creer que no tienen solución. Pero creámosle al Señor, pidámosle que aumente nuestra fe y que ayude a nuestra incredulidad para continuar clamando, que nos dé la fuerza, ¿verdad? La fuerza para seguir doblando rodillas y seguir intercediendo por nuestros seres queridos. Mis amados, el Señor en esta mañana nos dice que no todo está perdido. ¿Cuánto tiempo llevamos padeciendo o clamando por alguna situación? Quien quite si el día en que Dios va a tener misericordia de nosotros sea hoy o mañana. No desmayemos, no dejemos
de clamar, ¿verdad? No todo está perdido. Sigamos creyéndole al Dios de poder y de misericordia. Mis amados hermanos, hasta aquí el Señor me dio en esta mañana. Yo sé que es un mensaje sencillo, pero espero de todo corazón, mis amados, que Dios hable a su vida a través de esta palabra, como lo ha hablado primero en la mía. Espero que en la palabra que escuchamos ahorita, ¿verdad?, que no se la lleve el viento, sino que entre en nuestro corazón y eche raíces y que bendiga nuestra vida, porque es palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, porque tú siempre tienes algo que decirnos. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que está en este momento, Señor, escuchando la meditación de la palabra, o que en algún momento del día van a prestar 30 minutos, Señor, para escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Yo no conozco nada, Padre, de la vida de mis hermanos, pero tú sí, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra, que esta meditación de esta mañana sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. Solamente tú sabes por qué nos hablaste, Señor, a través de esta porción bíblica, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que les fortalezcas, que les ayudes a permanecer dentro de tu evangelio, Señor, y que tú continúes siendo nuestra guía, Señor, en nuestro caminar dentro de tu obra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, agradeciéndote, Señor, porque tú nos has mostrado tu fidelidad hasta el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Rey. Sabemos que tu palabra no retorna vacía, Señor, que tu palabra siempre hace efecto en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias por tu misericordia. Si hay alguien enfermo, Señor, te pido, Padre, que si es tu voluntad, Señor, extiendas tu mano de poder y de misericordia y que seas tú levantándolo, Señor, desde ese lugar donde está postrado, Señor. Que seas tú dándole sanidad, Padre. Hemos creído en tu poder, Señor. Estamos confiando, Padre, en que tú eres nuestro sanador, Señor. Tú eres nuestro médico por excelencia, Padre. Gracias por tus bendiciones, por tu ayuda, por tu amor, mi Rey, porque hasta el día de hoy nos has mostrado tu fidelidad, Señor. Gracias, porque nos has dado la oportunidad de tener un día más de vida, Señor. Ayúdanos a ministrar, Padre, cada uno de los minutos, Padre, de las horas, para que podamos hacer un tiempo, Señor, y tener, Padre, una búsqueda personal contigo. Gracias por tu palabra, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Pues bien, mis amados hermanos, gracias por acompañarme. Veo que hay algunas personitas ahí, incluso hay un poquito más de que cuando entro a las 10 de la mañana. Tuve que entrar más temprano porque tengo una cita por ahí a las 10 de la mañana. Qué bueno, mis amados hermanos, que tan temprano haya gente pendiente de la palabra de Dios. Que el Señor me les bendiga y que el Espíritu de Dios sea el centro en cada una de sus vidas. Les voy a dar un saludito aquí a los que alcance a mirar. Que el Señor bendiga y le dé un día lleno de bendición a la hermana Lolis Osorio, a la hermana Sánchez González, a Panchita Robles, que nos mira desde mi trabajo. Que el Señor me le bendiga y prospere. Hermana Alberta Tapia, mi hermano Isaí Solís, Dios te bendiga. Saludos a la gente de Ciudad Juárez. La hermana Teresa Martínez Díaz, que está siempre ahí fiel a la palabra. Dios me le bendiga. Hermana Marilyn Martin, Dios le bendiga, sierva. Alabado sea el nombre del Señor. Y la hermana a Teresa Alcázar, que también es de mi trabajo. Gracias por estar ahí acompañándome. Eso nos motiva, ¿verdad?, a seguir predicando, porque no estamos solitos, sino que de aquel lado hay alguien dispuesto a recibir la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos mis amados, que tengan un día bendecido
si están en su trabajo, ¿verdad? Y si están desayunando, que el desayuno les salga muy rico, mis amados hermanos. No sé si en la tarde alguien va a predicar, ¿verdad? Pero sigamos atesorando la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados.